Ser podcast. Aquella mañana de un viernes de octubre, en cuestión de segundos, todo cambió en la biblioteca de Hoy por Hoy. Silvi, ¿sabes qué fecha es hoy? Pues no sé, no lo he mirado, pero supongo que será viernes, ¿no? Es 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas. Venga, hay que colocar todos los libros, que luego don Asensio se nos queja. Madre mía, qué día más pesado, por Dios. Mal rayo me parta. Pasan unos minutos de las 10 de la mañana, se ha oído un fuerte impacto en el centro de Madrid. Hasta allí se han desplazado nuestros compañeros Iñaki Pascualena y Ángel Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Esther. Podemos confirmar a esta hora que en un edificio de la Gran Vía madrileña un libro del asteroide ha impactado contra el planeta. ¿Contra el planeta? Exacto, ha sido un impacto preciso en la sala de novedades de la Biblioteca Martínez Asensio de Hoy por Hoy, minutos antes de iniciarse la emisión del mítico espacio de libros de la cadena SER. ¿Y Iñaki, hay heridos? Heridos ahora mismo no, pero el impacto del libro del asteroide ha destruido totalmente el planeta, está ilegible. ¿Algún testigo del impacto? Hay aquí dos empleadas del mítico bibliotecario don Asensio. ¿Estabais aquí en el momento del impacto? Yo qué sé, si yo estoy más molida que un día entero recogiendo aceitunas máquinas. A ti te veo un poco más chamuscada. ¿Estás bien? Yo lo que estoy es quemada de trabajar aquí. ¡Qué hartura! Iñaki, disculpa, ¿y del libro del asteroide que tan fuerte ha impactado en la biblioteca de don Asensio sabemos algo? Lo está analizando la policía científica y parece ser un libro de origen gallego, de apariencia blanda pero muy duro y granítico. De ahí la fuerza del choque. Hay otro empleado que está recogiendo los restos del planeta. Disculpe. Sí. ¿Ha sufrido usted también el impacto del libro del asteroide? Desde la primera página. Nos ha impactado a todos. No he podido parar de leer. Impresiona. A veces he tenido que parar para respirar. Iñaki, pregunta si sabe quién ha podido escribir ese impactante libro del asteroide. Me dicen que si se sabe ya quién es el autor o la autora. Es autora. Una autora nueva que no teníamos fichada. ¿Y esas flores? Lea el libro. Ya lo entenderá. Gracias, Iñaki, por el trabajo. Ángel Cabrera, cuidaos. Seguiremos informando sobre el misterioso impacto de un libro del asteroide contra el planeta en la biblioteca de Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometimes. Antonio Martínez Asensio, buenos días. Buenos días, José Luis. Oye, ¿puedes avanzarnos algo más sobre ese libro del asteroide que ha impactado con esta fuerza en la sala de novedades? Bueno, a esta hora ya podemos dar el nombre de la autora del libro del asteroide que ha impactado al planeta y a todos los empleados de la biblioteca de Hoy por Hoy. Es mujer, como ya ha avanzado el reportero, gallega, de Marín, y se llama Lucía Solla Sobral. Y el libro motivo del impacto es Comerás flores. Es más, creo que ya nos está escuchando desde Radio Galicia, no puede ser de otra forma. Hola, Lucía, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿tú te esperabas este impacto de tu novela? No, la verdad que no. Ni esta entradilla ni este impacto. Del impacto de Comerás flores vamos a hablar esta mañana con Lucía Solla Sobral, porque este es nuestro libro de la semana, Comerás flores. Pero antes, ya saben que el reto de cada viernes de Antonio Martínez Asensio, nuestro bibliotecario, es contarnos un libro en 3 minutos. Hoy, Antonio, ¿cuál es? Pues mira, hoy como es el día de las bibliotecas, te voy a contar un libro que tiene que ver con libros, con bibliotecas, o con lo que imaginó Ray Bradbury que pasaría en ellas en el futuro. Fahrenheit 451. Bueno, que las quemaron todas. Exacto. El libro da mucho miedo leérselo ahora, 72 años después de su publicación, porque refleja muy bien el mundo actual. Es una distopía que plantea una sociedad en la que los bomberos se dedican a quemar los libros. 451 grados Fahrenheit es la temperatura a la que arde el papel. La historia comienza cuando Montag, el protagonista, uno de los bomberos, vuelve a casa después de una agotadora jornada de trabajo quemando libros y se encuentra a su nueva vecina, Clarice, que tiene 17 años y ella misma dice que está loca. Ese encuentro lo cambia todo, porque Clarice empieza a hacerle preguntas. Le pregunta si lee alguna vez los libros que quema, si los bomberos antes es verdad que apagaban incendios en vez de provocarlos. Le pregunta si es feliz. Y eso hace que sea él quien empiece a hacerse preguntas. Efectivamente. Y al día siguiente Montag llega al cuartel de bomberos. Cuando salen a hacer su primer trabajo, llegan a una casa de 3 pisos llena de libros, empiezan a quemarlos todos, pero de repente a Montag le cae un libro encima y él se lo guarda en vez de quemarlo. Cuando llega a su casa lo guarda debajo de su almohada y al día siguiente, para que nadie lo vea, no quiere moverse de la cama. Pero poco después llega a verle el jefe de bomberos, Beatty, que dice que tarde o temprano a todo bombero le ocurre lo mismo. Y entonces empieza a contarle la historia de los bomberos y la
razón por la que queman los libros. Me temo lo peor. Efectivamente, porque Beatty le dice que hay que tener más deportes para todos, hay que tener espíritu de grupo, diversión, y así no habrá necesidad de pensar que si la mente absorbe cada vez menos y hay impaciencia, se generarán autopistas llenas de multitudes que van a ningún sitio, el éxodo espoleado por el combustible, las ciudades convertidas en moteles. Dice que hay que dominar la mente del hombre y que no hay que permitir que las minorías se alteren por nada. A cada minoría le molestará un libro, pues hay que quemarlos. Que el truco, dice, es atiborrar a la gente de datos, que se sientan abrumados pero totalmente al día en cuanto a información, y entonces tendrán la sensación de que piensan y serán felices. Qué miedo que da ese Beatty. Efectivamente, pues se parece muchísimo. Pero bueno, Montag se revela, como en todas las distopías. Resulta que ha ido guardando muchos libros y decide empezar a leerlos, y luego contacta con un hombre que conoció en un parque, Faber, un profesor de lengua retirado, y planean volver a editar libros clandestinamente, pero los bomberos no les dan tiempo, porque llegan a casa de Montag para quemar su biblioteca y luego detenerle. Pero Montag logra huir, y la huida es brutal, terrible, perseguido por el sabueso mecánico hasta que logra salir de la ciudad. Pero termina con un mensaje de esperanza. Bueno, termina con uno de los mejores finales de la literatura. Montag está en medio de la naturaleza, ve una fogata, se acerca y a su alrededor hay antiguos profesores, escritores. Son los hombres libro, bibliotecas andantes. Cada uno de ellos memoriza un libro o un fragmento de un libro. La idea es transmitir oralmente los libros a sus hijos hasta que todo cambie, hasta que la gente vuelva a escuchar. Son miles de hombres que van por los caminos con aspecto de vagabundos, pero con bibliotecas enteras en su interior. Es, como dice Antonio, uno de los finales más épicos recordados de la literatura. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ya en la biblioteca de Hoy por Hoy. Nos lo ha contado Antonio en esos 3 minutos, pero se le puede leer en poco más de 4 horas. No sé, Lucía, si tú has tenido la oportunidad de leerte el libro. Sí, y sí que se lee con urgencia también, o sea, es brutal. ¿Te causó ese impacto también? Sí. En un momento hablamos con Lucía, que nos ha traído nuestro libro de esta semana, Comerás Flores, que ha editado, por si no les ha quedado claro ya en el inicio, Libros del Asteroide. Pero aquí todo el mundo dona libros. Ya saben, también los oyentes, que pueden llamarnos ya al 900-100-800 para contarnos y recomendarnos ese libro que les ha marcado en algún momento de su vida y que debemos leer todos, como por ejemplo este que nos acaba de contar Antonio. 900-100-800. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. El día en el que mi padre murió hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tener la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar y reír. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Pues este que acaban de escuchar es el fragmento del arranque de Comerás Flores, la primera novela de Lucía Solla Sobral, editado por Libros del Asteroide. ¿Y qué primera novela? Antonio Martínez Asensio, ¿por qué la has elegido como nuestro libro de la semana? Pues mira, porque me ha parecido una novela magníficamente contada. Creo que la narradora tiene un punto de vista extraordinario que nos va metiendo en esa historia y que nos va poco a poco haciendo entender lo que le está pasando. Pero es de esas novelas que se te quedan dentro, que cuando terminas de leerla, y yo ahora que he tenido que volver casi a releerla, bueno, te das cuenta de que se te queda, de que es una novela que impresiona. Es dura, es actual y yo creo que es muy necesaria. Había una cosa, Lucía, que esta semana, mientras preparábamos la entrevista, este tramo de hoy, yo iba comentando con Pepe Rubio, el empleado de esta biblioteca, y le decía, Pepe, es que es un libro que genera tanto dolor y a la vez no puedes dejar de leer porque está tan bien escrito. ¿Tú cómo definirías la novela? ¿Un thriller psicológico de la violencia machista, de las relaciones tóxicas? ¿Qué es para ti, que lo has escrito, Comerás Flores? Pues para mí Comerás Flores sí es una novela de maltrato psicológico, pero esperanzador, o eso quiero pensar. Creo que le rodea a todo ese dolor también una belleza y unas frases en futuro que ayudan a coger aliento. Lucía, todo arranca con la muerte del padre, como lo hemos escuchado en el primer fragmento. El padre, de alguna forma, es un referente que siempre está presente, ¿no? en lo que va pasando después.
Sí, el padre marca la historia de Marina, porque sin la muerte del padre probablemente no habría caído en las garras de una persona como Jaime, y también por cómo concebía el padre el amor y cómo ella se educa en ese amor como meta final de la vida. Tenemos a una chica joven de 24 años que es inteligente y lista y que tiene pues una perra. Además, el lector se va haciendo perfectamente el retrato robot de ella, una buena amiga con la que convive, una familia, una hermana feminista y lesbiana, un hermano razonable, una madre que está siempre, pero tiene todo, amigos acordes a su edad, pero le falta un novio. ¿Por qué se aburre de todas las relaciones? Yo creo que tiene puesta la mirada en la meta equivocada. O sea, ella cree o le hicieron creer que su objetivo en la vida es el amor romántico y necesita eso y busca eso, pero ella en realidad el amor de su vida ya lo tiene, que es justo todas esas personas, es su hermana, su hermano, su madre, su perra Frida, su amiga Diana, ya tiene el amor de su vida, pero ella busca otro tipo de amor que es el que le quita todo el tiempo para pensar en el duelo del padre, que rellena esos huecos que ya no es capaz, todavía por la edad, de rellenar, como es pues un trabajo mejor, una vida mejor, una casa mejor. Y encuentra a este hombre que de repente, que le dobla la edad, que se cruza en su camino. De alguna forma también es un poco novela generacional, en el sentido de que también has contado muy bien qué es lo que le pasa a una determinada generación con sus expectativas de vida, con su precariedad y con la forma de vida que tienen, y a lo mejor eso también es lo que hace que ella caiga en esta relación, ¿no? Sí, al final, claro, yo me centré en escribir la historia de Marina, pero claro, la historia de Marina es mi historia en algún momento de mi vida, es la historia de mis amigas, de mis primas, de pues muchas mujeres que conozco, y todas estamos atravesadas por el momento en el que estamos viviendo. Esto le habría podido pasar y le pasa a mujeres de 60, de 40, de 50, de 80, porque todo depende del momento en el que estés y de las vulnerabilidades que tengas como para entrar en una relación así, pero en el caso de Marina, por supuesto, le atraviesan todos esos factores que nos atraviesa mi generación. Déjame preguntarte, Lucía, ¿cómo imaginabas, mientras ibas escribiendo, al lector, si es que lo hacías? Porque muchas veces leyendo, te entran ganas de ser tú el amigo o la amiga de Marina y decirle, sal de ahí, pero no lo estás viendo. Sí. No te das cuenta, como ese papel de amigo o amiga que muchas veces te toca si te atreves, porque es todo tan delicado, ¿no? Cuando ves una relación así de tóxica, y cómo poder decir que te lo estoy diciendo por tu bien. Sí. El lector, ¿tú imaginabas que tuviera ese papel activo cuando leyera Comerás Flores? Claro, cuando comencé a escribir, por suerte no pensé en nadie, que nadie lo pudiese leer. O sea, mi único objetivo era escribir y acabar una novela, nada más. Ni soñaba con publicar, o sea, no me atrevía a soñar con una publicación, ni que una vez publicada la pudiese leer alguien. Entonces, una vez que sí comencé el proceso de relectura y de reescritura, y que ya sabía que iba a estar en librerías, me pesó mucho la mirada del lector, porque es lo que dices tú, es un amiga date cuenta tan grande desde el principio, que tenía mucho miedo a que la prejuzgasen o a que la juzgasen y que no fuesen capaces de acompañarla en toda su historia, y que entonces abandonasen la lectura, porque si te enfadas tanto con una protagonista es muy difícil luego seguirle el camino. Entonces ahí pues hice un ejercicio de yo misma perdonar a Marina, porque me estaba dando cuenta de que estaba poniendo una mirada al lector que en realidad era la mía, que era juzgarme a mí misma, no haberme perdonado a mí misma cuando viví en una relación así. Entonces, bueno, contraté a un psicólogo para Marina, que acabó siendo un psicólogo para mí, y que me ayudó a entender cómo había llegado hasta ahí y a reescribirlo de esa manera, de la manera de... Sí, el lector tiene muchas más pistas que Marina, lo vive desde fuera y por lo tanto es más fácil, pero entiende por qué Marina está dando cada uno de esos pasos que da hacia Jaime. Claro, ese es el punto de vista del que hablaba yo al principio, pero claro, luego también hay una cosa, que es que de una relación tóxica nadie está libre, ¿no? No, absolutamente nadie. Y lo que decía, ni con 24 ni con 60. O sea, esto le puede pasar a cualquiera, no hay un prototipo de víctima. Hay factores que te hacen ser víctima, pero no hay una víctima perfecta, y eso lo quería reflejar también en Marina. Marina no es lo que se espera de una víctima, Marina sabe lo que está viviendo, Marina es feminista, tiene una familia estructurada, tiene amigas, tiene todo lo que necesitas para no caer ahí, y cae.
y además sabe que está cayendo, pero es que eso sucede. Vamos a escuchar cómo en todas las toxicidades hay siempre una primera vez. A las 10 de la mañana me escribió: puedes venir a por tus cosas. Salí de casa con unas mallas, una sudadera, las lentillas secas y los ojos sin desmaquillar. Cuando iba a timbrar ya me abrió la puerta. Me cogió de la mano, subí los 2 pisos casi sin tocar el suelo, entramos en su casa, dio un portazo, me agarró por los hombros y me encajó entre su cuerpo y la mesa de la biblioteca. Me acercó a su boca, la mordí y no la solté. Se desabrochó el pantalón y cerré los ojos tranquila. Seguíamos juntos. La verdad es que él muestra pronto ya su cara B, esa cara menos más amable, y cómo de alguna manera el arma más destructiva es el silencio, ¿no? El hacerla sentir abandonada para luego mostrarle lo mejor, y cómo ese silencio, Lucía, es también un elemento de sometimiento, de toxicidad. Sí, es terrible porque es algo que no se puede palpar, no se puede escuchar, no hay nada más vacío que el silencio, y sin embargo es lo que más daño le hace a Marina y que nos hace a nosotras. De hecho ya tiene un nombre que es la ley del silencio, o iceberg no sé qué, y ¿qué es eso? Es que te castigan con el silencio, y al cortar toda comunicación contigo tú no entiendes. Y claro, Marina no entiende por qué está enfadado. No sabes si es algo que hizo ella, qué es en concreto lo que hizo, y claro, algo que no entiendes, pues no sabes si está bien, si no, y sigues dentro de esa espiral de destrucción. Yo te tengo que confesar que en uno de los momentos en los que peor me cae Jaime es también una cosa muy reconocible, que es cuando el tipo conquista al entorno familiar, ¿no? Cuando conquista a la madre, conquista al hermano, y joder, tú estás pensando, pero qué tipo, macho, o sea, y es tan real, pero es verdad que eso ocurre mucho también, ¿no? Claro, Jaime es experto en conquistar a cada una de las personas haciéndolas sentir únicas. Entonces, que la hermana es activista, feminista, lesbiana, él el que más, el abanderado de la causa. Que el hermano es un pijo que le encantan los restaurantes de lujo, vamos a ir a una estrella Michelin y te invito. Y así va ganándose a todo el mundo, menos a una persona, que es la primera de la que la va a aislar, que eso sucede también en todas las relaciones, que la primera que levanta la mano y te hace ver que algo va mal es de la primera de la que te alejan. Te quería preguntar por eso, porque hablamos ahora del silencio o del aislamiento, decías ahora, ¿no? ¿El objetivo final es la anulación total? Es decir, cuando estas relaciones tienen esa dinámica, al final consiste, no sé si una finalidad manifiesta o no, pero que desde luego está ahí, es la de anular a la otra persona. Sí, yo creo que la finalidad es retenerte y tenerte siempre a su disposición, y para eso te tienen que anular. Cualquier rasgo de personalidad que puedas tener o decisión propia no le conviene para que siga a su lado. Entonces necesita vaciarla, y además Marina es una persona que al principio tiene pues mucha personalidad, tiene unos valores muy claros, le gusta una música muy concreta, o sea, es una chica que es muy inteligente. Y entonces para eso, a él le gusta eso le atrae, pero eso también es lo que hace que corra el riesgo de que se pueda ir. Y es muy curioso porque, claro, tú lo cuentas desde el futuro, es una novela contada en pasado, digamos, pero sin embargo vas dosificando esa información para que el lector vaya descubriendo todo lo que la va pasando casi al mismo tiempo que le pasó a ella en su momento, ¿no? Y bueno, ella, hay un momento en el que, aunque empieza a tener problemas de comportamiento alimenticio, sin embargo sigue pensando que está con el hombre perfecto. Sigue ahí siempre, ¿no? Sí, hay una cosa muy rara que pasa dentro de estas relaciones, sobre todo cuando empiezas a ser consciente de que estás en una relación así, que es la negación y el autoengaño. Y es mucho más fácil seguir en esa relación y seguir vendiéndola como una relación perfecta y convencerte de que es perfecta, que salir de ahí. Es mucho más complicado elaborar una estrategia de cómo salir de una persona que te da tanto pavor. El verdadero Jaime, lo que pasa es que, a pesar de que intente ser tan zalamero con todo el mundo, no es el que todos creen ver. Me pasaba, a veces, que el Jaime al que yo estaba queriendo no me parecía el mismo Jaime del que me hablaban o el que me encontraba cuando estábamos con otra gente. Yo iba de la mano de un Jaime que me cuidaba, pero había un Jaime que gritaba, que paraba el coche en medio de una autopista y le decía a su hija que se bajase,
que ya no la aguantaba más, que nos avisaba cuando la cena estaba lista y si a mí me había molestado algo, no había ni plato ni comida para mí. Yo no quería perder de vista al Jaime que me acariciaba, escuchaba y entendía. Por eso me quedé al otro lado del miedo. Que a partir de este Comerás Flores de Lucía Soya estamos identificando y hablando de las relaciones tóxicas con un mensaje que me parece además muy importante cuando decía Lucía, es que en el caso de Marina, la protagonista, ella lo tiene todo y no importa que sea joven o mayor, esto puede ocurrir en cualquier contexto y en cualquier momento. La pregunta entonces es cómo se sale. Y estamos escuchando a Morrissey, el líder de los Smiths, porque la cabeza de Marina vuelve a la realidad cuando conoce a Eduardo, ese chico que conoce en un concierto y que le pide quedar para hablar de Morrissey. No sé si al principio de la novela tú ya tenías en la cabeza cómo si iba a salir o no y que esta podía ser una salida, Lucía. No, yo empecé escribiendo el final, además. O sea, sí, no lo recomiendo. Empecé, tenía muy claro cómo quería que acabase Marina y qué se siente en ese momento, en esa etapa de la relación. Entonces escribí el final con mucha rabia, con un poco de culpa también, con todas esas emociones. Y una vez que quedó muy clara esa rabia, era como, vale, ahora tengo que enamorarla. Y eso era muy complicado porque yo ya sabía cómo iba a acabar. Y una vez que la enamoré, necesitaba también esas trampas en las que ella cae para seguir, pero también necesitaba esa excusa que necesita para salir de la relación, porque al final ella tiene 1000 motivos. Y hay una frase por ahí por el libro que dice: sabrás que lo que se acabó mucho antes y no se acabará hasta tiempo después. Y es eso, ella en realidad ya hace tiempo que quiere salir de ahí, pero Eduardo es la excusa perfecta para intentarlo. Qué bien me cayó Eduardo, madre mía, me parece, qué gusto ese tipo. Porque claro, cuando caes en esa toxicidad, lo peor, claro, crees que estás sola, que nadie lo sabe, que nadie te va a escuchar, ¿no? Que nadie te va a auxiliar, ¿no? Estás absolutamente, en un momento dado, hay un momento de la novela en la que ella está totalmente sola, y es verdad que no ocurre mucho, pero tal vez en el momento más crítico, ¿no? Sí, y sobre todo Eduardo llega para que ella se dé cuenta de que hay otro amor. Ella ya estaba normalizando ese amor que tiene con Jaime, ese amor lleno de dolor, de enfados, amor por su parte, claro, por parte de Jaime no lo es, pero llega Eduardo y recuerda todo lo que era el amor antes de Jaime, y eso es lo que la va a salvar. En esta soledad, y mientras que llega Eduardo, hay alguien que nunca falla. Antes decíamos, tiene la hermana, tiene el hermano, tiene la familia y tiene a Rita, que es la perra. Hay un momento en el que está solo ella. La perra también lo sabe. La perra también lo sabe, se llama Frida, pero no pasa nada, Rita también me gusta. Sí, Frida. Perdóname, sí. No, y es como un correlato simbólico que necesitaba para que siguiese viendo el lector cómo avanza esa relación desde otros ojos, porque a Diana la sacamos de la relación por el aislamiento en el que cae Marina, pero en esa casa sigue habiendo alguien que intenta cuidarla, que intenta advertirla, que ladra, que se mea las alfombras, que tiene un estrés brutal, que se esconde de Jaime, y esa es Frida. Tardarás en darte cuenta de que cada vez que Jaime entra en casa, Frida se tumba encima de ti. Que cuando él tiene algo en las manos, Frida agacha un poco la cabeza. Tardarás en entender por qué Frida se mea tanto en las alfombras y por qué se acurruca entre tus piernas por la noche cuando sois 3 y duerme panza arriba por las mañanas cuando estáis solas las 2. Tardarás en aceptar que tú no eras la única que lloraba. Sobre todo, tardarás en perdonarte por haber tardado tanto en protegeros. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Tengo una perra, una amiga, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una perra, un novio, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una perra, un novio, una hijastra, una madre, 2 hermanos y un padre muerto. Tengo una barriga que es un cementerio. Tengo una familia que en las comidas de los domingos me dice: ¿cuánto adelgazaste? ¡Qué guapa estás! Tengo 2 anillos de compromiso y un amante. Tengo una perra. Tengo una perra y un duelo sin resolver. Tengo una pregunta atravesada. ¿Y qué hacía una chica como tú con un hombre como él?
Tengo una perra, amigos, una madre, 2 hermanos y una foto de papá en la nevera. Lo que acabamos de escuchar son Los Tengo, de la novela Comerás Flores, de Lucía Solla Sobral. Muchos capítulos de la novela están separados por una frase que empieza con este tengo, que marca el momento en el que está el personaje, la protagonista. Lo que hemos hecho aquí es juntarlos todos. Nos queda casi, Lucía, un poema. No sé si te ha gustado la porque tú los has puesto ahí muy divididos, nosotros te los hemos juntado y sale un poema. Sí, se me puso el pelo de punta, la verdad, al escucharlos todos juntos. Pues lo has escrito tú. Pero al escucharlos siempre me emociona mucho más. Leyéndolos soy más crítica. Muy claves estos tengo. Bueno, Sí. yo para terminar os diría como la madre Marina, que cuando está mareando las verduras dice: nena, por lo menos cómete las flores. Pues eso. Cada lector hay que decirle que coma las flores de Lucía Solla, que lea el libro Comerás Flores, que remueve mucho por dentro y yo creo que es muy necesario, como he dicho al principio. Me decías antes, cuando me puse a escribir, si es que yo pensaba que estaba escribiendo para mí, yo cómo iba a pensar que esto iba a leer, a publicarlo y luego a leerlo a alguien que te está devolviendo la novela. Es que es todo un viaje maravilloso, la verdad. Estoy recibiendo, unas críticas preciosas, pero también muchísimos mensajes de marinas que pasaron por eso y que encuentran en Comerás Flores un refugio. También muchos mensajes de dianas que están regalando este libro a sus amigas que están en una relación así o que lo estuvieron, como una muestra de apoyo también. Y algún que otro Jaime que muy disimuladamente me está diciendo que está revisando comportamientos. No sé si es una técnica para conquistar o no, pero bueno, Ya. Bienvenido sea. Oye, a lo mejor es un Jaime en camino, en proceso de eduardizarse. Ojalá. Bueno, sabes que aquí estamos muy felices de recibiros, de contar de qué van vuestros libros, pero os pedimos algo a cambio, y es que traigáis un libro a esta biblioteca de Hoy por Hoy, que no puede ser, en este caso no puede ser tuyo, pero que sí, que te haya gustado mucho, que quieras recomendar a los oyentes de Hoy por Hoy. ¿Cuál es el tuyo? Pues el mío es Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que es una novela increíble. A mí lo que más me importa en un libro es cómo está escrito. Lo que me cuenta, pues está bien, pero si escribe bien, a mí háblame de papel higiénico, me da igual. Yeah. Y Pedro Lemebel no solo escribía de una forma bellísima, sino que además su escritura es muy política. Los temas que trata son esenciales, y en el caso de Tengo miedo torero habla de la dictadura de Pinochet, pero sin soltarle la mano a una historia de amor entre la loca del frente y un militante que intenta acabar con esa dictadura de Chile. Maravilloso libro, ¿eh? O sea, Tengo miedo torero. Espectacular, que lo ha editado Las Afueras. Sí. Bueno, pues incorporamos Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, la recomendación de Lucía Solla Sobral, en esta biblioteca que tiene ya por aquí al empleado, a la Pepe Rubio. Buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Con las novedades de la semana. Bueno, pues empezamos con Inventario de Siembra, de Thaís Gamaza, editorial 16, un libro de relatos que es una reivindicación de figuras olvidadas o marginadas, pero además es un canto coral a la excentricidad, a la creatividad y a la resistencia. Y todos los relatos además son sobre mujeres que han desafiado los límites, que han roto las normas impuestas, como por ejemplo Nancy Cunard, Emma Goldman, Camille Claudel, Teresa Chack. Es decir, me parece un libro excepcional y también muy bien editado. Pues Inventario de Siembra. ¿Y qué más? Hansel y Gretel, de Stephen King y Maurice Sendak, en Lumen. El cuento es el cuento de los hermanos Grimm, reinterpretado por el gran maestro norteamericano Stephen King e ilustrado por uno de esos ilustradores que también cambia la forma de ver los libros, que es Maurice Sendak, autor de Donde viven los monstruos. Esto es una maravilla. Además, tiene un formato maravilloso, es grande y es un libro con unas ilustraciones extraordinarias. Yo creo que es un libro para tumbarte en la cama y leerlo con los niños. Tiene un formato excepcional, con tapa dura, y la verdad es que es muy inquietante, y más este cuento reinterpretado por Stephen King, y además pues efectivamente Maurice Sendak te hace verlo de una forma totalmente distinta, ¿no? Es apasionante y me parece un hallazgo esta edición de Hansel y Gretel. ¿Te apetecería coger alguno, Lucía? Todos. Eso es lo peor de los libros, que generan una necesidad. ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues estoy acabando Klaus y Lucas. ¡Oh, qué maravilla! Es increíble también, o sea, no quiero acabarlo. Estoy en cada tren leyendo muy poquito porque es impresionante. Oye, esta es tu primera novela. Entonces, una duda que me surgía al leerte es si en el proceso de escritura abandonaste cualquier lectura o seguiste leyendo por aquello de ay, no voy a contaminarme, o no. Pasé por todas las fases. Yo dije, no voy a leer absolutamente nada porque la voz que tengo la voy a perder y porque no quiero contaminarme de la forma de narrarlo de otros autores y autoras. ¿Sí? Por suerte me crucé con Marta Jiménez Serrano, que fue mi profesora en un taller de escritura, y me dijo, olvídate y lee absolutamente todo. Y lo leí y sirve muchísimo para saber de qué se habló, de qué no se habla y cómo tratarlo. Qué bien. Qué grande es Marta Jiménez Serrano. Le mandamos un beso desde aquí. Vamos a ir escuchando a los oyentes. Si os parece, que nos han llamado al 900-100-800, porque aquí vamos completando, ya saben, viernes a viernes los anaqueles de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio. Así que saludamos para empezar a Ana desde Valencia. Hola, Ana, buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es su recomendación? Mi recomendación es un libro que tiene 1000 páginas, se llama Tan poca vida, de Anya Yanagihara. Son 1000 páginas que al principio dices, madre mía, 1000 páginas, voy a tener tiempo para leer esto, pero es una novela que te va atrapando y a mí ha hecho levantarme una hora antes y desear volver a casa para seguir leyéndolo. Es una historia de amistad, de amor por encima de cualquier género, de cualquier sexo. Es una historia muy dura, es una historia que te hace a veces cerrar el libro, respirar, ir a por un vaso de agua fresca y decir, vuelvo. Es una historia bellísima, ocurre en Nueva York, y a quien le guste Nueva York, pues cada vez es un añadido. Y yo la recomiendo, son unos personajes que te acompañan. Yo hace 4 meses que lo leí y aún los llevo dentro. Yo creo que no se me van a ir nunca. Yo creo que va a ocurrir como con Madame Bovary, que cada día a veces me acuerdo de ella. Pues esto es lo que ocurre en Poca Vida. Es una historia de ficción, pero podría ser real, y es una historia que habla de todo esto, habla de la salud mental y de cómo uno puede o no puede superar estas cosas que van pasando. Y vamos, yo la recomiendo y es una historia maravillosa que me hubiera encantado escribirla, pero claro, esas cosas ocurren. Y a mí. Está en Lumen. No sé, Antonio, qué ha pasado con este libro. Es alucinante porque todo el mundo que te habla de él te habla con esta entrega de la que acabamos de escuchar, Ana. Y además, cuidado, en marzo se han cumplido 10 años de su publicación y lleva 10 años casi en las listas de los más vendidos. Es alucinante. Muy es un recomendado, librazo, muy comentado, un libro que efectivamente tiene su propia vida, tan poca vida. Es la recomendación de Ana esta mañana desde Valencia. Gracias, Ana. Gracias a vosotros. Hasta luego, lo incorporamos, esas 1000 páginas, pero que toda la gente que lo ha leído, por lo menos con que nos hemos encontrado, nos lo recomienda. Eduardo desde Marín, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues aquí un Eduardo que va a recomendar el libro de Lucía, que además casualmente lo voy a leer y a ver, las comparaciones no son odiosas y mi hermano no es. Creo que no es así. Eso también nos pasa mucho a los hombres, ¿eh? Creemos que no somos así y luego nos vemos, nos investigamos y descubrimos que tenemos muchos aspectos de esos Jaimes. Pues que casualmente mi hermano se llama Jaime. Entonces, nada, pues aquí el paisano de Lucía. Sí. A ver, no tiene nada que ver, lo que pasa es que, bueno, como hablasteis de Bradbury, pues la verdad es que me fue a uno de los libros que creo que he leído como 30 veces, una cosa así, que es Crónicas Marcianas. Y sinceramente, esto es una opinión, ¿eh? No quiero criticar a nadie, pero para mí Crónicas Marcianas tiene un final muchísimo más increíble que Fahrenheit 451, que es lo del picnic, cuando el niño le pregunta al padre, o la niña, no me acuerdo, quiénes son los marcianos, que quiere ver a los marcianos, y él dice, mírate en el agua. Eso es. Sí, no hemos dicho que fuera mejor uno que otro. Hemos dicho que el de Fahrenheit es uno de los mejores, que no quita, no es excluyente de que lo sea también el de Crónicas Marcianas. Que es el mismo autor, o sea que... Lo sé. Uno cuando intenta expresarse así en estos momentos breves, pues la verdad es que a veces tiras a lo fácil también. El Crónica Marciana está en la edición que ha hecho Páginas de Espuma, ¿no? Acaba de salir una recopilación de cuentos que ha hecho Páginas de Espuma de Ray Bradbury, que incluye todos sus cuentos. Crónicas Marcianas es una auténtica delicia, es un volumen de relatos y es maravilloso. Eduardo, pero pues estas cosas... Sí. Perdón, estas cosas... A ver, yo no es que sea un gran escritor, yo soy un escritor aficionado. Pero es estas cosas maravillosas que salen, que escribe relatos
así, pues como que no queda la cosa, y de repente un día, pues alguien o tú mismo decides juntarlos y resulta que tienes una historia Sí, totalmente. increíble. Eduardo, muchísimas gracias. El libro recomendadísimo, ya vamos, en cuanto salga de casa ya lo compro. Un saludo. Hasta luego. El libro de Comerás Flores de Lucía, que es el que estamos recomendando esta mañana. Antonio desde Málaga, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué libro incorporamos? Yo voy a recomendar una obra de teatro. Hombre, perfecto. Doña Rosita la soltera, Qué de bien. Federico García Lorca. Sí. Esta obra la escribió García Lorca en el año 35, después de escribir 2 tragedias como Bodas de Sangre y Yerma, decidió escribir una comedia, pero al final le salió un drama tremendo. Es la historia de una mujer granadina de principios del siglo XX que se enamora de su primo y su primo se tiene que ir por motivos familiares a América. Y bueno, ya con el título ya lo está definido, ¿no? Doña Rosita la soltera. Absolutamente, Obviamente el primo no vuelve, pero ella se sigue esperando al primo, no sé, toda la vida. Tenemos poco, la verdad es que tenemos, verdad. pues eso iba a decir, que no tenemos mucho teatro y es un género que está siempre muy bien, Antonio, ir incorporando. Sí, absolutamente. Por cierto, el título original de la obra era Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores. Como estamos comiendo hoy flores, pues mira qué bien. Sí, exacto. Cuando tuvimos a Mayorga, hablamos de eso, de leer teatro y de lo importante que era leer teatro. Y hay muchísimo teatro publicado que es una delicia leer. Y mira, Lorca es uno de ellos, evidentemente. A mí me gusta mucho leer teatro. Sí. Voy también al teatro a ver la representación, Claro. pero me gusta mucho leer. Leer teatro está muy bien. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, que tengamos tiempo de saludar todavía a Pilar desde Burgos. Hola Pilar, buenos días. Hola, buenos días. Pues su libro será el último que incorporamos esta mañana. Bueno, pues los últimos serán los primeros. Exacto. Dice el refrán. Bueno, pues mira, yo quería recomendar Mi enemigo mortal de Willa Cather. Es un librito pequeño, pero es pura dinamita, porque en realidad cuestiona, pues, qué se esconde detrás del mito del amor romántico. Y comienza con el estallido de la pasión y va evolucionando a medida que evoluciona pues la vida, el tiempo, y le mete con tal, no sé cómo decir, ¿no? Es como pinceladas, ¿no?, de tiempo para ir desmontando todo el mito del amor. Pero aparentemente no se nota, porque terminas de leerlo y casi que te lo tienes que volver a leer, porque es un libro cortito, parecido al Principito, ¿no? Debajo de lo que dice, lo que está diciendo. Y finalmente, bueno, borda el relato cuestionando que el enemigo mortal no es el otro en la pareja, sino quizás tu propio proyecto personal de vida. Claro. Y sobre todo, esto en boca de la mujer, porque es la mujer la protagonista. Y bueno, pues te cambia la perspectiva, ¿no?, sobre la relación de pareja, sobre la relación con la vida, sobre todo la es un poco relación de cada ser humano, pues como el final de la vida, no solamente claro, el amor. El final de Crónicas Marcianas, pero los marcianos quiénes son, pues mira, asómate, ¿no? Mírate tú mismo, y ahí está la clave. Mi enemigo mortal. Pilar, es que lo tengo que dejar aquí. Pues la recomendación está hecha y lo apuntamos. Bueno, es que da para mucho, pero sí, claro. Otro día seguimos. Pilar, muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Tengo que dejarlo aquí porque otro de los empleados de la biblioteca está por ahí, Pascual Donate, ¿no? Aquí andamos, sí. Se dedica durante la semana a buscar libros que las redactoras, los redactores de la radio, pues abandonamos sobre cajoneras, sobre mesas, y ahí se va encontrando Pascual con grandes joyas. ¿Hoy qué? Hoy un libro publicado hace 10 años, o sea que lleva bastante tiempo durmiendo el sueño de los justos. Nos llamó la atención a Pepe y a mí por el título del autor del libro y de la editorial. Este libro de poesía se titula Ojalá joder, está firmado por Skandar Al-Jet y publicado por la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker. Es un ejercicio de poético sin ataduras, de pluma suelta. Sí, Skandar Al-Jet tuvo muchísimo éxito alrededor de estas jam poéticas que se organizaron durante ciertos momentos, sobre todo yo las viví en Madrid.
Sí, un tipo interesante. Y esa editorial tan rara que Sí. edita mucha poesía y a muchos nuevos Ya poetas. lo dijo Casimiro Parker. Sí. Efectivamente. Y ojalá joder, es que ya solo con el título. ¿Cómo vas a llamar? Ojalá joder. Es que... Oye, un libro, una hora, ¿qué nos toca este Pues fin mira, de semana? esta Antonio? semana vamos a contar Los bienes de este mundo, de Irene Nemirovsky, que fue justo la novela que escribió antes de su gran obra maestra, que es Suite Francesa, y que cuenta un poco toda lo que sufrieron en un pueblo del norte de Francia 3 generaciones que viven 2 guerras mundiales seguidas. Y es un libro apasionante. Lucía Soya Sobral, espero que hayas pasado un buen ratito de radio esta mañana con nosotros. La verdad que sí, me encantó estar aquí. Muchísimas gracias. Nos ha encantado hablar de la novela de Comerás Flores, un exitazo de libros del asteroide que ha impactado no solo en Gran Vía, yo creo que va a impactar y está impactando ya en muchísima gente, que es una novela que te pone ante la realidad de las relaciones tóxicas y que además está muy, muy bien escrito. Lucía, gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Antonio, gracias, Gracias, chicos. Nos Sastre, vemos ya hasta el luego. viernes que viene. Adiós. Hasta el viernes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.